cómo fue ese cambio cuando viniste a vivir aquí a los Estados Unidos. Yo creo que el cambio no fue tanto porque a los 15 años salí prácticamente del lugar donde yo realmente estaba. Falta de perdón, eso es algo muy complicado porque tengo razones para estar enojado con las personas, pero si llegas a entender, al soltar, al perdonar, realmente el que se está beneficiando eres tú por dejar ir esas cosas, esas heridas, porque estás sanando tu yo interior y estás listo para recibir lo nuevo y no te vas a perder del presente. Que empezó la buena obra, la va a terminar y la va a perfeccionar cada día. Y es como que cada día nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios, decir, Señor, voy a tomar mi cruz, trabaja en mí, trabaja en mi carácter y empezar a nombrar eso de que si estoy luchando con la pereza, si estoy luchando con la envidia, a veces nos da miedo nombrar las cosas porque decimos, uy, no, yo soy cristiano, ¿cómo puedo estar luchando con eso? Eventualmente, durante el camino de seguir a Jesús y decidir hacer su voluntad, es muy importante de decidir también de quiénes nos acompañamos. Claro. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Next Level, versión niñas. Bueno, mi nombre es Anaí. Mi nombre es Ami. Y el día de hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado. Ay, puede ser que lo conozcan, puede ser que no, pero hoy lo vamos a estar conociendo un poquito más. Y les presentamos a Esteban. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Gracias por invitarme a su primer podcast. De nada. Es un placer tenerte aquí. Aquí te estamos robando prácticamente todo el espacio, pero el día de hoy el episodio es nuestro. Claro, Exacto. claro. Ahora yo soy todo oídos el día de hoy. Ok. Bueno, Esteban, hoy queremos conocerte más, queremos saber más de ti, que tu gente te conozca. ¿Por qué no empezamos con un rompehielos de unas preguntas que aquí trajimos? Yo la tengo que sacar. Sí. Tú eres el invitado. Ok. A ver, cualquiera y la contestas. Dale. ¿Lo lean ustedes? A ver, déjame lo leo. Okay. Si pudieras atender cualquier evento deportivo, ¿cuál escogerías? El fútbol. Me gusta el fútbol. Ok. Sí. ¿Por qué el fútbol? O sea, ¿qué es lo que te gusta del fútbol? Porque, bueno, nací jugando fútbol. No es cierto. Creo que es el deporte que marcó mi infancia y yo escogería el fútbol y además tiene una influencia muy grande en todo el mundo. Entonces, con lo que me gusta el fútbol, entonces me quedo con el fútbol. Muy bien. Hablando de tu infancia, cuéntanos un poco más, o sea, de algún recuerdo bonito que tú tengas, que tú digas, este recuerdo está muy marcado en mí. Pues yo creo que el recuerdo más épico que he tenido es salir a jugar en las tardes con mis amigos. Pensar que no nos preocupábamos por nada, literalmente era nada más salir a la hora de tipo 4 o 5 de la tarde y regresar a la hora que nosotros no queríamos. En realidad no había tanta regla en la casa, era tanto de que mi mamá se ocupaba con muchas cosas y nosotros, en fin, tenemos la hora libre. Creo que son los momentos que sí extraño de mi infancia. Era muy padre, ¿no? Creo que eso es algo muy de Latinoamérica, que entre los vecinos salían, iban y te tocaban. Hola, señora, ¿puedes salir a jugar a mí? Y ahí salíamos y todo. Y tú de que, espérame, voy a ver si mi mamá está feliz. Sí. Y tú de que, mami, ¿estás feliz? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Pero bueno, Esteban, cuéntanos de lo básico, de dónde eres, cuántos años tienes. Yo soy de Guatemala y los años no puedo decir. No es cierto. Tengo 26 años y pues bueno, nací en Guatemala, en un departamento de Guatemala que se llama Sololá y de lo cual ahí pasé los primeros 15 años de mi vida. Ahí la pasé, me gradué de high school, o allá le llamamos básico. Y fue una experiencia espectacular porque pasaba mucho tiempo con muchas amistades. Las primeras personas que fueron importantes para mí, allí los conocí y fue espectacular.
Y pues no pasé mucho tiempo con mi papá en ese entonces porque mi papá tenía una empresa en la ciudad de Guatemala. Entonces la mayoría de tiempo estaba en su negocio y eventualmente llegaba cada mes a visitarnos. Creo que es algo que sí me hubiese gustado que pasara más tiempo con mi papá en ese aspecto. Pero estoy agradecido con mi mamá por dar lo mejor y por invertir en mí. Ah, qué lindo. Yeah. Bueno, nos cuentas un poco de cómo era tu vida en Guatemala y ahora queremos saber cómo fue ese cambio cuando viniste a vivir aquí a los Estados Unidos. Yo creo que el cambio no fue tanto porque a los 15 años salí prácticamente del lugar donde yo realmente estaba. Empecé a trabajar más con mi papá y hubo 2 años en particular antes de venir acá en Estados Unidos. Salí lejos del lugar, aparte de la ciudad, a 6 horas de la ciudad de Guatemala, que ya no es ni con mi papá ni con mi mamá, sino que con personas desconocidas. Empecé a trabajar a los 17 años, si no estoy mal. Y creo que no fue muy duro al despegarme de mi familia al llegar aquí en Estados Unidos. Hay otros aspectos que sí fueron un poco difícil, pero en particular el alejarme de mi familia ya estaba como que mi mente un poco más entrenado para esas cosas. Y pues bueno, al salir del lugar donde yo estaba, en mi círculo, podríamos llamarle mi círculo más cercano, empecé a hacer muchas cosas que también fueron las decisiones que me trajo hasta aquí el día de hoy. Okay. ¿Y fue difícil para ti adaptarte el cambio de estilo de vida de Guatemala a Estados Unidos? Les voy a ser honesto. En cuanto a lo que es comida, trabajo y oportunidades, creo que es lo que digo, buenísimo dentro de lo que cabe. Pero lo que sí me costó realmente es el idioma. No sé ustedes, pero en realidad en mi caso yo no hablaba nada de inglés. En la escuela llevé inglés. Gané todos los cursos de inglés haciendo canto en inglés. Me daban 100 puntos, pero en realidad yo no hablaba nada. Entonces creo que es algo que lo más desafiante para mí es haber aprendido el idioma. No perfecto, no todo bien. Sigo aprendiendo, pero pues ya me siento mejor. Hello, ¿cómo estás? Thank you very much. How are you? creo que fue un poquito muy complicado para mí, pero ahora llevo 6 años en este país, entonces creo que eso hace la diferencia también. Okay. Eso sí. ¿Y hay un momento en tu vida que hay como un parteaguas que tú dices, este es el antiguo Esteban y este es el nuevo Esteban? Pues yo creo que conecta bastante con lo que estoy haciendo ahorita y también el llegar acá, porque en Guatemala yo tenía una vida estable en cuanto a familia, amigos y todo el apoyo de la familia. Yo creo que era lo más estable en ese momento, pero cuando llegué acá era de que, ok, estás solo ante la vida. Y pasaron los años. Como les dije, tuve que aprender el idioma y siento yo que ese momento es como que estoy naciendo de nuevo. Okay. No, o sea, aquí no sabes nada y tienes que aprender desde cero todas las cosas, hasta aprender a cocinar, a aprender a cuidarte de ti mismo, a lavarte la ropa y todas esas cosas que eventualmente cuando estás con tu familia no te das cuenta que los necesitas o las das por sentado y dices, no, todo está bien, está bajo control. Pero cuando estás literalmente viviendo solo, pagar los biles por ti mismo, entonces te das cuenta que es complicado y que sí necesitas ser disciplinado, necesitas literalmente cierta madurez para poder tener una vida plena en todos los ámbitos. Entonces lo conecto bastante con el llegar acá en este país. Siento yo que no solo espiritualmente empecé a conocer más a Dios. Yo siempre decía en mis experiencias que en cuanto a la conexión con Dios, yo lo conocía a Dios como un Dios supremo, sobrenatural, como todos lo conocemos, pero no lo percibía como padre. Sí, le decía mi padre que está en los cielos, pero no lo percibía tanto así porque pues dependía de mi padre terrenal. Claro. Cuando llegué en este país,
sí, literalmente experimenté el Padre sobrenatural, el Padre que, aunque no está físicamente, pero sí está espiritualmente, emocionalmente. Entonces, descarto y creo que lo mejor que me pudo haber pasado de llegar en este país es conocer a Dios como mi Padre. Wow, qué increíble. Y hablando sobre de cómo llegaste a conocer a Dios como un Padre, quiero llegar al tema de cómo llegaste a Lakewood. O sea, ¿cómo fue eso que llegaste ahí? Lakewood es, bueno, conocemos que Lakewood es una iglesia que tiene una influencia espectacular por todo el mundo. Entonces, en Guatemala en particular, hay una influencia muy poderosa del pastor Joel Osteen. Hay una radio que se llama Ilumina y ahí todas las mañanas leían todo tipo de libros, los más destacados en todo el ámbito cristiano. Y entonces me encantó bastante los libros de Joel Osteen que leían. El primer libro de él que yo leí en particular junto con esa radio es el Usted puede y lo hará. Entonces fue en español, por supuesto. Y creo que fue lo que me llamó la atención de Lakewood. Y en el 2014, mucha gente conoce a este pastor que es Dante Hebel. Y Dante Hebel llegó a Lakewood y yo lo estaba viendo en línea. Entonces era en español. Y desde ahí me conecté con Lakewood. Literalmente hubo un momento espectacular en ese momento. Esto nunca lo he contado, pero en realidad cuando presencié este servicio en línea, yo empecé a llorar y yo soy hombre y eventualmente casi siempre los hombres no lloramos, pero en ese momento sentí algo especial y nunca imaginé que 6 años después o menos yo estaría en Estados Unidos y estaría en Lakewood en particular. Entonces, qué increíble. Pues eso es algo que... No, y es increíble ver que tú viéndolo en línea no te lo imaginabas y es como ver cómo Dios te puso ahí y es como te sientes en un hogar y ver que ahora eres un líder de un grupo. Bueno, eres nuestro líder. Entonces es increíble. Es increíble ver todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, porque a veces te vemos de que calladito eres, Steven, de que, o sea, yo no me imaginaba que tú tenías un podcast, bueno, nuestro podcast. Hoy es nuestro podcast. De que algún día te íbamos a invitar a nuestro podcast, ¿no? Hoy nos robamos tu podcast. Sí, pero sí, o sea, volviendo a eso, es increíble, pues, que nosotros nunca nos imaginamos dónde Dios nos va a llevar. Y que a veces decimos, o sea, ni siquiera en nuestra mente puede pasar y de que ahora tú estás aquí siendo parte de todo eso, de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Literalmente es extraordinario porque yo les cuento esta experiencia. Yo vi a Lakewood literalmente en ese momento y dije, ¿por qué? Y hice esta pregunta, ¿por qué yo no puedo formar parte de esa iglesia algún día? Y entonces sí hubo esa pregunta ahí. Lo dejé como que se hizo esa pregunta y después lo dejé escondido y no pasa nada porque les cuento, ahora ya no me pasa, pero sí me daba miedo soñar un poco más en grande, como que no quiero que esto salga mucho porque en realidad si no va a pasar me voy a frustrar. Pero en su momento, lo menos pensado, empecé, ahí sí que llegué a Lakewood. Con solo el hecho de llegar a este país, tomé la decisión de ir a Lakewood. Entonces, sí, es una experiencia única. Del momento en que llegaste a Estados Unidos y al momento en el que hoy estás, ha habido un proceso que, muchos te podremos ver y conocer y decir, ay, mira, Steven, ¿dónde está? O qué padre su podcast. Pero ha habido un precio que has tenido que pagar, ha habido decisiones que has tenido que tomar. Cuéntanos un poquito más de ese proceso, ha habido un momento en que has dicho, no, quiero tirar la toalla, o sea, ya no quiero nada, o sea, me doy por vencido. Sí, yo creo que ese proceso... Danos primicias. Yo creo que ese proceso sí, siempre hay procesos en nuestra vida. Claro, claro. No importa la carrera que tú quieres tomar en la vida, no importa la decisión que hagas, siempre hay un precio por medio, a menos de que no hagas nada, quizás no haya ningún precio, pero sí las hay. Y yo considero, no creo que los precios que yo he pagado son mucho más grandes que cualquier otro. Yo solo considero es la experiencia que Dios ha tenido conmigo, que eventualmente me ha hecho
un poco mejor, trabajando en ciertas áreas y para lo que Dios me estaba preparando realmente. Porque Dios no te puede dar algo si no te prepara antes. Ahora yo comprendo esa frase, pero en un pasado no comprendía, simplemente cuestionaba ciertas cosas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué llegan estas cosas en mi vida? Entonces, dentro de eso, yo creo que el caminar solo, siento que Dios me estaba preparando para algo mucho más importante para Él, el formar mi carácter, el depender plenamente en Él y no en mis fuerzas, porque yo sí dependía mucho de lo que aprendo, o sea, dependía, porque ahora ya no tanto, ahora digo, sí voy a prepararme, pero al final del día Dios es el que va a fluir, Dios es el que va a ministrar, Dios es lo que va a hacer lo que tiene que hacer. Quizás lo que yo quiero no es lo que quiere Dios. En algún pasado yo literalmente pedía que las cosas fueran tal cual yo quería. Señor, quiero hacer esto ahora y quiero que salga como me gusta, como yo quiero, la manera que yo quiero que tú lo hagas, pero no funciona así. Dios eventualmente vas conociendo, no es alguien que va a responder oraciones nada más por responder. Y yo he visto en mi vida personal, les cuento que muchas personas piensan que a veces Dios responde y a veces no, pero no es cierto. Dios siempre responde. Que no responde a la manera que tú quieras, esa es otra cosa. Entonces, dentro de los procesos, literalmente yo me he dado cuenta que Dios siempre ha respondido. Los silencios, las puertas que se cerraron es porque Dios respondió literalmente. No, y sabes que, interrumpiéndote, es que yo tengo una frase y es que el silencio de Dios también es una promesa, porque dice que aún en el silencio Dios está obrando y está preparando algo para ti. Y aunque a veces, como tú dices, no nos responde como queremos y no lo vamos a entender, pero Dios ahí está haciendo algo grande y es lo que te estaba preparando. Entonces, ahora quiero saber la pregunta del millón. ¿Cómo fue tu idea de abrir un podcast? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo quiero abrir un podcast. ¿Fue un sueño tuyo desde pequeño? O sea, ¿qué fue lo que te dijo? Realmente el podcast, siento que es una oración respondida de Dios, porque yo tenía sueño desde niño. Cuando conocí a Dios fue cuando Dios me trajo este sueño. Cuando conocí a Dios, o sea, les estoy hablando desde quizás del año 2012, 2013, por ahí. Conocí a Dios y en Guatemala hacen eventos espectaculares de congresos. Y entonces yo conocí a Dios y conocí más a profundidad del corazón de Dios en esos congresos. Y yo tuve ese deseo que conecta un poco con lo que me preparé también. Saben, les cuento que a mí me gusta hacer las cosas como que ver si fallo en este lado, no voy a fallar en este lado. O sea, tener como que listo, o sea, si fallo aquí, no voy a fallar aquí. O sea, tener listo todo, no querer fracasar en la vida. Entonces, soy así en particular. Llevé la carrera de perito contador y que en Guatemala lo que es la carrera de perito contador te abre puertas para periodismo, para comunicaciones y para leyes, y que son esas líneas que me encantan. Si no me va bien en la comunicación, pues me voy a tirar en la política, que para mí, como mi país es un país que sufre bastante en cuanto a la política, entonces si yo tenía esa visión de que, Dios mío, si un día pues me permites estar en un lugar de influencia para poder marcar una diferencia en mi país, pues lo haría bien. Entonces, con ese enfoque, pero en realidad, sí, mi corazón sí tenía, o sea, yo quería periodismo o comunicaciones. Entonces, es lo que estaba apuntando. No terminé la carrera por razones obvias que nos vamos a estar contando un poquito más por ahí, pero literalmente fue, ahí nace, creo que desde ahí viene la semilla. Cuando dejé mi país, creo que se murió ese sueño. Ese sueño para mí, todo, la carrera o todo, ya no funcionaba, no daba para más. Entonces, llegando a este país, yo doy gracias a Dios por conocer a personas. Realmente
Dios me ha permitido conocer personas muy buenas y abrimos el podcast con un amigo. Mi amigo ahora actualmente él se está dedicando a lo que realmente le gusta dedicarse, pero yo tenía ese deseo, como es mi amigo y de confianza, yo le pregunté, oye, ¿cómo se hace para abrir un podcast? Y realmente me dio la idea, formamos, de hecho tenemos un episodio, primeros 10 episodios en audio y lo hicimos con él. Está espectacular, creo que es la semilla que abrió el resto y ahora pues no es algo que lo esperábamos que llegáramos a este nivel. Hay más, por supuesto, y estamos tras ese nivel, pero siento que es la respuesta de una oración de años y que a su debido tiempo dio el resultado y no, yo considero esto que no era tanto como idea mío, sino que era idea de Dios, porque les cuento, todo lo que ustedes ven acá no lo estoy trabajando yo solo. Y eso, la gente no te puede trabajar si es tuyo. La gente no te puede trabajar si es una visión tuyo. Pero si es una visión más grande que tú, que es la visión de Dios, entonces sí se van a mover. Entonces yo doy el crédito a Dios por este sueño y que eventualmente los que trabajan conmigo, que es Edgar y Roberto, que están aquí, los que producen todo este podcast, es porque ellos en realidad están sirviendo a Dios. Entonces el mensaje que llevamos aquí es mensaje de esperanza, de motivación y inspiración para mucha gente y por supuesto a nosotros nos motiva todos los días, nos apasiona y nos encanta lo que hacemos en particular. Entonces, eso es algo. Y algo que decías ahorita de que a veces Dios no responde nuestras oraciones a la manera. Creo que es importante resaltar que la contesta de una manera muchísimo mejor de lo que nosotros pensamos. No sé si han visto esa imagen en Facebook, que está la niña con su osito así chiquito y está Jesús, ¿no? Pidiéndole el osito y tiene acá escondido un oso mucho más grande. Y desprenderte de ese tipo de cosas, aún sabiendo que era lo que nosotros queríamos en ese momento, pero sin imaginarnos que lo que Dios nos va a entregar es mucho más grande y mejor, porque al final de cuentas Él lo dice en su palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ya cuando llegas al punto en donde recibiste como que dices, yo estaba orando por, no sé, por un osito chiquito, pero Dios me entregó un oso grandote. O sea, entiendes que todo ese proceso que estamos viviendo ha valido la pena. Y el obedecer, ¿no? El no rendirte durante el camino. Sí, yo creo que es de dejar ir muchas cosas en la vida también. Y como les cuento, ¿verdad? Este sueño yo lo dejé ir cuando me vine a este país, porque yo vine como todos a vivir el sueño americano y a trabajar para mí, pero Dios cambia todo eso. Y les cuento porque en Guatemala nosotros hacíamos congresos con mi familia. Particularmente estuvimos integrando muchas personas, pero esa experiencia es espectacular porque empezamos a tocar puertas que jamás habíamos pensado y que empieza también en una experiencia en la escuela. Es cuando yo me encuentro con Jesús y mi pasión por Jesús se despierta en ese momento de que, ok, aquí hay algo. Yo creo que ustedes lo han experimentado cuando tienen el encuentro con Jesús o su primer amor, se le dice también. Tienes ganas de hacer todo. Quieres comerte el mundo, literalmente. Y yo en esa experiencia empecé a impartir con los chicos mensajes y de todo, motivaciones en la escuela. Empezamos con 10 chicos, 20. Y llegamos a hacer un congreso espectacular que ahorita creo que ahí está el concierto, el último concierto que tuvimos, está en YouTube también. Esto está buenísimo porque fue en un estadio y sentía en ese momento que todo iba bien porque esa fecha me acuerdo muy bien que yo di una cátedra en ese lugar. Entonces yo pensaba que
todo iba bien. Cuando dejé eso, para mí literalmente les cuento que se murió todo, porque todo lo que parecía que iba bien se terminó y no hay nada. Y ahora a empezar a construir, a ver, ahí sí que a ver por mí solo qué va a pasar. Y por eso dejé mucho, ahí sí que eso es dejar todo, abandonar todo. Yo literalmente vacié mi mente llegar en este país. Esos sueños que eventualmente los seguía cargando, decía, Señor, sigo queriendo esto, pero no había manera. En un país ajeno que no tienes a nadie. En mi caso personal, yo llegué solo en este país, entonces era algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando esto empieza literalmente con 2 micrófonos y una computadora, para mí ya era, wow. O sea, Dios puede hacer en un segundo algo. Y empieza a todo el recorrido que hemos tenido hasta el día de hoy. Siento que he aprendido muchas cosas. De verdad, cada proceso que ha pasado ha valido la pena, pero yo sé los procesos que están por delante también Dios ya nos equipó. Uno piensa que no soporta tanta prueba, pero en realidad cuando Dios prepara tu corazón, no te das cuenta porque Dios es el que te da las fuerzas en medio de cada proceso, porque a veces yo soy el que tengo la fuerza, pero en realidad Dios es el que te da la fuerza para llegar en donde tienes que llegar, porque nosotros tenemos deseos bonitos, o como tú lo estabas diciendo, un osito, esto es lo que yo quiero, pero Dios eventualmente lo que quiere para ti es realmente llevarte a tu propósito, al que no cabe en la mente humana en realidad. Wow, y es increíble que a veces detenemos y no queremos soltar ese osito por miedo. Y me acuerdo de una conversación que teníamos con Ami que me decía, el miedo es lo contrario a la fe. Y a veces ese miedo frena el propósito que Dios tiene para nosotras. Entonces, a pesar de que tenemos miedo, como María decía, Señor, ¿sabes qué? Has comido conforme tu voluntad. Y yo me imagino que María tenía miedo, pero ella dijo, haz tu voluntad de mí. Y así es como en cada proceso, así como en el tuyo, tal vez como en el Ami, como en mí, es de que a veces ese miedo es como que no nos quiere dejar avanzar y es de que soltarlo y decir, Señor, aquí estoy. Dame lo que tú quieras, o sea, lo que tú tienes para mí. Estoy aquí lista. Entonces, es increíble. Y sabes, a lo mejor puede sonar fácil, pero el buscar la voluntad de Dios no es fácil. No. Y luego hacer la voluntad de Dios, o sea, no es nada fácil. Realmente es un día tras día morir prácticamente, o sea, literal, morir a tu yo, a decir, o sea, esto es lo que quiero, y ir a tu encuentro con Dios, a tu lugar especial y decir, Dios, o sea, yo quiero este osito, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y si este osito no es tu voluntad, ayúdame en el proceso de soltar, porque el proceso de soltar, de decidir obedecer, de decidir, ok, voy a seguirte, voy a hacer tu voluntad, o sea, no es fácil. Y me encanta mucho saber cuando Jesús dice, ¿no? Yo oro para que tu fe no caiga. Y eso me anima mucho porque cuando en mis momentos en el que digo, no, ya, o sea, no quiero nada. Ya, suéltame. Ya no quiero, me voy. Dame mi osito. O sea, para acá, ya me voy. Ya lo tengo, dámelo. O sea, me acuerdo y eso me anima, el saber que Jesús intercede por mí para que mi fe no caiga. Yo digo, ok, está bien, te entrego otra vez el osito, vamos a hacerlo. Pero eso es, pues sí, es un constante, es un día tras día recordarte que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, yo creo que conecta bastante con lo que el apóstol Pablo le dice. No es de que yo ya lo haya alcanzado todo, dice, porque a veces pasa, por lo menos en mi caso ahora, a veces hay chicos que se acercan a mí y dicen, ¿y cómo haces para tener una conexión estable con Dios? Y entonces yo he llegado a entender, no es de que yo ya he alcanzado todo. Nadie en esta vida ha alcanzado todo, sino que una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando todo lo que queda atrás y prosigo hacia la meta final, al supremo llamamiento que Dios tiene para mí, dice. Es eso.
hay que dejar ir. Muchas veces hay cosas en la vida que no te permite avanzar, que por lo menos en mi caso, en la falta de perdón, eso es algo muy complicado porque tengo razones para estar enojado con las personas, pero si llegas a entender, al soltar, al perdonar, realmente el que se está beneficiando eres tú por dejar ir esas cosas, esas heridas, porque estás sanando tu yo interior y estás listo para recibir lo nuevo y no te vas a perder del presente. Algo que quizás pongo yo aquí como ejemplo, lo difícil es dejar todo lo que quedó atrás. Siento que también en mi vida, en esa parte, como que dije, oye, Señor, como que toda la promesa que me hice, como que no se hizo realidad, decían, porque tú me diste un sueño y ese sueño como que no se realizó. Pero eventualmente empecé a soltar, empecé a dejar ir ciertas cosas. Y Dios empezó a actuar de una manera que yo ni me esperé ya, sino que Él empezó a traer plenitud, a no perder el presente, porque literalmente hoy en día, gracias a Dios, hoy disfruto realmente el presente porque Dios ha sido bueno. En un pasado, cuando llegué en este país, los primeros 2 años, eventualmente mi mente está en otro lado. Puedo estar aquí físicamente, pero mi mente está volando, saber dónde. Entonces, eso es algo complicado. Wow. Ok, ahora entrando un poquito más al tema de la obediencia que traemos, la pregunta para ti es, o sea, sabemos que nos has contado de los procesos por los cuales has pasado, pero ¿cuál es ese proceso en el que tú dices, Dios aquí probó mi obediencia o Dios aquí trabajó más en mí la obediencia? Híjole. En cuanto a eso, yo creo que... Efectos especiales. En la obediencia en particular, yo creo que es Híjole, es que ese sí es un poco complicado porque seguir creyéndole a Dios cuando las cosas no van bien, creo que lo interpreto como obediencia. Cuando las cosas te salen mal, cuando todo fracasó. Cuando vine a este país, yo fracasé en una empresa que fundé lejos de mi país, a 8 horas de la ciudad que yo estaba. Entonces, creo que dejar ir eso y al decir, Señor, por más que no haya salido a mi manera, yo te seguiré sirviendo. Eso creo que marcó tanto mi vida y Dios estaba formando mi carácter porque Dios podía haberlo prosperado. Para Dios, cualquier cosa, todo es posible. Si nos ponemos en la mentalidad de Dios, en la estatura de pensar en lo sobrenatural que es Él, realmente para Él todo es posible. Y no es una mentira, ni solo es una frase famosa, sino que es cierto. Pero al creerle yo a Dios, porque yo con toda certeza les digo, yo le creí a Dios, Señor, tú me diste este sueño, voy a fundar esta empresa y lo voy a hacer. Y de acuerdo a la fe que tú me has dado, porque tú me mandas a que yo tenga fe y soy alguien que te voy a creer. Y no voy a dejar ir algo sin que ni lo haya intentado. Entonces, al fracasar esa empresa, fue lo que eventualmente me trajo a este país. Y yo tuve el pensamiento de que, ok, si Dios no me respondió allá, entonces llegando a este país es el trabajo duro y eso me resuelve la vida. Creo que tenía la opción de eso y lo pensé, les soy honesto, ahora lo digo, pero sí, en eso no aparentaba como que no, como que sí, pero en realidad lo estaba pensando en que, ok, aquí con trabajar duro es la solución, pero en realidad no era la solución. Entonces, el decidir servir a Dios e incluso cuando eso fracasó, creo que fue el momento más desafiante en creerle a Dios, en seguirle siendo obediente a lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y qué importante lo que dices, ¿no? O sea, el llegar aquí, o sea, a pesar de haber fracasado, llegaste aquí y dijiste, ay, sí, o sea, ya vine al país de las oportunidades, ¿no? Porque creo que todos lo pensamos. Estados Unidos te ofrece muchas oportunidades.
Y eso me recuerda, ayer estaba viendo la película de Nemo. Sí, la estaba viendo con los niños y a mí me impresionó mucho porque es increíble cómo Dios te habla, o sea, a través de lo que sea. Y Dios me dice de que, fíjate, o sea, Nemo, todo lo que pasó su papá, de sí, qué bonita la historia, ¿no? Porque nos resaltan, sí, un papá que cruza todo el océano para encontrar a su hijo. Sí, pero fue porque Nemo desobedeció. O sea, seamos sinceros. Nemo, su papá, le dice, ok, mira, este es todo el océano, eres libre de ir aquí, pero no cruces ese límite, o sea, no vayas más allá, porque te puedes poner en riesgo, o sea, te pueden comer, pueden venir, te llevan lo que le pasó, ¿no? A Nemo. Y pues Nemo, por quedar bien con sus amigos y mostrarse súper valiente, pues le valió lo que le dijo su papá, ¿no? Y todavía enfrenta, a mí me impresionaba ayer porque él con una actitud muy arrogante todavía pone la aleta así de que mirando fijamente a su papá. Y pues se lo llevan y bueno, conocemos la historia, ¿no? Pero luego Nemo cae en una pecera en donde todo era bonito y las personas que no le faltaba nada porque le iban a estar dando de comer. Iba a tener su vida pues normal, ¿no? Y los que estaban ahí acompañando trataban de hacer de que Nemo se sintiera a gusto y que se acostumbrara a que esa iba a ser la buena vida. Y me dice Dios, así son ustedes. O sea, yo te muestro todo y te digo, mira, esto es la promesa que tengo para ti. Una tierra, como lo decía el pueblo de Israel, no una tierra que fluye leche y miel. Pero este es el límite. O sea, este es tu límite. Tú de aquí no te tienes que salir, me tienes que obedecer, tienes que escuchar mi voz, te tienes que guiar por lo que el Espíritu Santo te dice. Y al punto en que voy es que la pecera yo creo que viene siendo el mundo. Que nos dice, mira, acá vas a tener todo. Puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener comodidades, vas a tener amigos, te puedes ir de fiesta y pasártela súper chévere, como dirían ustedes. En México decimos súper padre. Súper chévere. No, en Guatemala decimos chilero. Chilero. En Honduras, ¿cómo dicen? Pues te la vas a pasar bien. ¿Te la vas a pasar bien? Bueno. Pues así nomás. No somos muy creativos, la verdad, que tú digas así. No somos muy creativos. La palabra chévere se las adopté a los venezolanos. La verdad, pero ya, sí. Yo también la digo mucho. Yo ya lo estoy diciendo bastante aquí. Chévere, sí, ¿verdad? Por un amigo venezolano. Saludos a los amigos venezolanos. Que son muchos. Que son muchos. Demasiados. Pero bueno, entonces, sí, te la vas a pasar súper padre aquí en el mundo. Pero al final de cuentas vas a vivir en esclavitud, porque sí, Nemo iba a tener todo, pero iba a estar en esclavitud. Claro. Y eso es a lo que Jesús vino a darnos. Él nos vino a dar libertad y no a estar viviendo en esclavitud. Y es súper, me encanta también el hecho de que dice, busca mi reino y todo lo demás, o sea, se te será añadido. Sí. Y es absolutamente todo lo que podemos tener en esa pecera. Lo podemos tener en Jesús con una libertad y con una plenitud de gozo, de saber que aunque no obtengamos lo que nosotros queremos, algo mejor va a venir, porque nuestro Dios es así, o sea, no nos da menos, al contrario, nos da mucho más. Es cierto. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque pensamos que la libertad que nos da Jesucristo también es libertinaje, pero no. Yo creo que hay límites y eso el ser humano conscientemente lo sabe, pero no las hace. Entonces, creo que apegarte con la palabra de Dios es lo que te mantiene al final del día con esa mentalidad de serle obediente a Dios. Y hay algo que quiero también resaltar en cuanto a la obediencia a Dios. No significa que Dios no nos dio razón para pensar. Dios nos dio razón para pensar por algo. Dios nos dio la mentalidad para usarlo. Y creo dentro del parámetro, dentro de ese círculo donde Dios está marcando, está en ti en escoger lo bueno y lo malo. Y ahí entra, creo que, el libre albedrío de decidir hacer lo bueno. A mí me encanta eso, porque nosotros automáticamente somos obedientes a Dios si decidimos honrar a Dios, porque Dios en realidad ahora mismo nos ha dado la libertad de hacer lo que nosotros queremos o lo que importa, lo que tú hagas. Pero ahí está el detalle. Honrar a Dios es
realmente pensar lo que voy a hacer le agrada a Dios, lo que estoy a punto de empezar realmente es para Dios. Y yo hago de esta manera. Tengo muy sencillo, lo hago así. Si bendice a los demás, bendice mi vida, inspira a los demás, entonces es de Dios. Okay. Entonces está agradando a Dios. Y para mí es importante que cada cosa que hago en este tiempo que le agrada a Dios, porque he comprendido este pasaje que me encanta bastante, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque cuando Dios está contento, mis fuerzas no van a fallar. Sí. Yeah. No, lo que de verdad me impacta como, o sea, la historia de Nemo y de cómo le habló a mí es increíble porque es cierto, a veces Dios nos muestra todo lo que tenemos, lo bonito y así. Entonces, como tú decías, Dios nos da a elegir y como decía la pastora, Dios es un caballero y nos dice, puedes elegir entre la vida y la muerte y es una decisión que nosotros tenemos que tomar diario, decir, ok, tengo esto y esto también. Pero yo voy a elegir obedecer a Dios y en cada decisión en la que voy a hacer decir, ok, Señor, esta es tu voluntad. Y es muy difícil porque a veces me da risa que yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo de decirte, pero quiero hacer tu voluntad y haz tu voluntad de mi vida. Pero lo decimos con ese miedo, pero claro, es de que en realidad nuestro corazón quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, tener como que esas conversaciones con Dios de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y obedecerte, pero lo hago, o sea, tener como eso de saber de que lo queremos hacer. Pero sí es increíble de que es una decisión diaria. Es como de decir, Señor, aquí estoy, quiero obedecerte, quiero seguir cada paso que tú guíes en mi vida. Y eso implica una relación con Dios, porque tú no puedes obedecer a alguien que no lo estás escuchando. Creo que la conversación continua con Dios es necesario. El día que tú crees que estás obedeciendo a Dios y no estás hablando con Él, quizás no estás hablando con Él. Entonces quizás no estás obedeciendo. Entonces una de las mejores maneras que tú puedes identificar que si estás realmente obedeciendo a Dios es hablar con Él. Y eso es a través de una oración. Y a través de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Lo importante que es escuchar al Espíritu Santo, porque es como ese GPS, ¿no? Es cierto. Que, ok, está ahí, por ejemplo, vas en el carro y estás el GPS, sí, pero yo ya me sé la dirección. Y no estás usando el GPS y llegas y te equivocas y te sales en una salida que no era y regresas, ¿no? Así somos nosotros cuando no buscamos la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está ahí y nos está diciendo, mira, vete por la derecha porque vas a llegar más rápido y nosotros somos bien tercos y decimos, no, yo sé cómo llegar. Y lo importante de decidir obedecer esa voz que, aunque no va con lo que nosotros querramos, porque no es fácil guiarnos, o sea, no es fácil los días, hay días en que uno le puede decir a Dios, hoy no te quiero decir nada porque yo quiero esto y yo ya sé que tú quieres esto, pero bueno, o sea, bye, mejor no. Wow. Y Dios así como de que, a ver, hijo, yo sé que vas a caer y ya uno cae y se quiebra y dices, bueno, está bien. Y uno ya regresa en la noche de que... Sí, de que perdón, es que sí quería, pero es que yo quiero esto. Pero yo creo que es bonito saber que tenemos un Dios que siempre nos está esperando día con día con los brazos abiertos para escucharnos. Claro que sí. Dios siempre está esperando escucharnos y también está esperando que nosotros le escuchemos, porque eventualmente nosotros a veces oramos y pensar que orar es nada más tú hablarle a Dios, pero en realidad es Dios hablándote también. Y eso es obediencia. Al prestarle atención a Dios, literalmente solo escuchar su voz, eso significa obediencia. Sí. Hoy me encantaba que el pastor Tales hablaba precisamente de eso, ¿no? Y que él decía que él oraba por su esposa y que le decía, dale más unción y dale más unción, y que Dios le dice, es que ella ya tiene unción, solo que es diferente. Y él resaltaba mucho, o sea, la manera en que Dios me habla a mí no es la misma que le habla a Anaí y a Steven. O sea, Dios es multiforma, le digo yo. Multifaceta. Bueno, yo multiforma. Ay, disculpen. Pero, o sea, la manera en que tiene que tratar conmigo no es la manera de ustedes. Y entender eso de las personas
también nos hace poder apoyarnos durante los procesos, porque eventualmente durante el camino de seguir a Jesús y decidir hacer su voluntad, es muy importante de decidir también de quiénes nos acompañamos. Claro. Yo creo que eso también depende de qué tipo de personas somos nosotros. Pensamos que Dios es multifaceta, pero en realidad somos nosotros que somos distintos, no somos las mismas personas, y por eso Dios habla de diferentes maneras a cada uno de sus hijos. Y si te das cuenta, hay personas que pasan por procesos bien duros, es porque también el carácter es un poco duro. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta. En la Biblia nos encontramos con experiencias literalmente que dices, wow, ¿y por qué Dios aquí fue un poco como que más tranquilo, más así, no tan duro? Pero ¿por qué con esta persona fue tan dura? Entonces, pero el carácter de cada uno es distinto. Y yo creo que si nosotros realmente nos ponemos en comunión con Dios, en escuchar la voz de Dios, la cosa se pone un poco más suave. Sí, total. Qué increíble. No, o sea, es como les decía, es aprender a obedecer, y como a veces Dios ya nos muestra todo, pero viene eso y yo lo asocio como cuando llegué a Lakewood. Dios ya me había mostrado y ya me había dicho, aquí está el inicio de tus promesas, pero yo no tenía amigos, yo no tenía nadie, y yo decía, Señor, es que yo quiero amigos. O sea, yo quiero tener una comunidad. Claro. Y me alejé por un mes y llegué con amistades a lugares donde yo decía, ¿qué hago aquí? Y es como que Dios no me obligó a elegir, o sea, Él me enseñó, pero estaba en mí de decir, ok, Señor, quiero obedecer tu palabra. Y hasta que llegué al punto de que dije, Señor, ¿sabes qué? Voy a soltar como ese osito que según para mí era bueno y que estaba en esa pecera encerrada donde tenía un buen trabajo, tenía amigos, tenía una comunidad, pero no me estaba edificando. Entonces es como tomar esa decisión de decir, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. Y literal me rendí a Él y yo llorando, Señor, ya quiero regresar. Pero es increíble cómo a veces nos sentimos indignos y decimos, es que cómo me va a aceptar Dios después de todo lo que hice allá afuera. Y es como que, y yo digo, no importa lo lejos que te sientas o lo indigno que te sientas, date la vuelta. Dios va a estar ahí esperándote con los brazos abiertos y te va a dar el doble de lo que tú esperabas. Y es increíble porque, o sea, no sé, es algo muy lindo que Dios siempre está ahí listo para ti. Y creo que todos hemos estado en esa pecera, ¿no? En donde nos sentimos tan cómodos, pero a la vez tan vacíos, que creo que esa es la diferencia de que Dios hace. Porque yo me acuerdo que sí, o sea, me la pasaba súper padre y salía y estaba creciendo y todo. Pero al final del cuento, cuando llegaba a mi cuarto, cuando las luces se apagaban, cuando estaba ese silencio, me sentía tan sola y me sentía tan vacía. Y yo sabía, o sea, que me hacía falta, pero estaba de cerca. Y era difícil para mí volver simplemente por lo que decías, de que me sentía tan indigna y decía, no, es que, o sea, yo ya conocía, me alejé y ahora... O sea, no, ¿cómo voy a regresar? ¿Con qué cara? Pero el saber que eso a Jesús no le importó y que lo que yo haga o lo que no haga, Jesús no deja de amarme menos ni detiene su propósito en mí, es lo que me ha motivado a día con día decir, ok, quiero tirar la toalla, pero lo que me espera es mayor que lo que ahorita puedo llegar a conseguir. Sí, y sobre todo que Él ya sabía, o sea, Él ya sabía todo lo que íbamos a pecar y dijo, voy a dar mi vida por ti, no me importa. O sea, Él ni siquiera nos conocía físicamente, pero ya sabía que íbamos a regarla, pero bien regada. Y dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy por amor a ti y por obediencia a su padre lo hizo. Oh, entonces, wow. Creo que ahí sí que la mejor muestra de obediencia es Jesucristo. Es Jesucristo. Wow. Porque hubiera dicho, no, hombre. Sálvese quien pueda. Sí, no, hombre, véanse ustedes. Yo he dicho eso. Yo estoy súper a gusto. No, yo bien, gracias. Sí, con la personalidad que yo tengo, soy alguien así, honestamente. No, yo hubiera dicho, cada quien gracias. con su rollo y ya. Yo con el mío. Pero él lo dice en Juan, que lo hizo obedecer, en Juan 15:10, creo. Que lo que lo hizo obedecer fue el permanecer en el amor. Y creo que lo que nos hace obedecer a Dios día tras día es que
permanecemos en su amor, el saber que Él nos amó primero y que por eso nosotros lo amamos a Él, eso produce obediencia. Eso. Quiero leer esto que escribí en mis notas para que no se me olvide. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo significa obediencia. O sea, decir, cada día voy a tomar mi cruz, como les decía, decidir, voy a morir en esto, porque dice, el que empezó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar cada día. Y es como que cada día nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios, decir, Señor, voy a tomar mi cruz, trabaja en mi carácter y empezar a nombrar eso de que si estoy luchando con la pereza, si estoy luchando con la envidia, a veces nos da miedo nombrar las cosas porque decimos, uy, no, yo soy cristiano, ¿cómo puedo estar luchando con eso? Pero cuando lo nombramos, Dios dice, ok, ¿tú quieres que yo trabaje en eso? Lo voy a hacer. Entonces, es increíble, pues eso es tomar nuestra cruz de decir, Señor, estoy luchando con eso, empieza a trabajar en mí. O sea, aquí estoy, trabaja en mí. Y creo que le quitas también el poder al enemigo de estarte molestando con eso, porque estás reconociendo, estás siendo vulnerable delante de Dios y le estás diciendo, ya no quiero estar, no sé, o sea, con esta pereza. O sea, reconozco que soy perezoso, ayúdame. Entonces, ahí es cuando tú le quitas ese poder al enemigo de venir y estarte molestando con eso, porque estás reconociendo que hay alguien mayor en ti que puede trabajar y quitarte de eso. O sea, y sabes que lo que más, o sea, nos aleja de Dios es la pereza. De que, ¿sabes qué, Señor? Ahorita tengo pereza de leer la Biblia. Ahorita tengo pereza de hacer mi estudio. Y, o sea, y es algo por lo cual yo batallé, pero no le quería dar como un nombre. Porque yo decía, ¿cómo puedo estar batallando con eso? O sea, qué pena. O sea, a mí misma me daba pena y yo decía, ¿cómo? O sea, no puedo. Y yo trataba de hacerlo yo sola. O sea, por mis propias fuerzas. Y llegué a un punto que dije, Señor, o sea, ya lo intenté con mis fuerzas, no pude. Empieza a hacer tú. O sea, haz un cambio en mí, pero con tus fuerzas, no con las mías. Porque a veces queremos cambiar cosas sin decir, Señor, hazlo. O sea, lo tratamos de hacer con nuestras fuerzas y así no lo vamos a hacer. Creo que eso lo asociamos con la fuerza de voluntad que tiene uno. O sea, tú empiezas una carrera o un hábito, empiezas a formularlo y lo haces con la fuerza de voluntad. Eventualmente viene un poquito con inspiración y motivación detrás de eso. Por primeros 2-3 días lo haces. Pero hay un punto donde eso se agota, entonces vuelves a lo mismo. Y es ahí donde entra lo que dicen ustedes claramente, es entregarle a Dios. Y Dios sabemos que es sobrenatural. Cuando tú empiezas a entregar esas áreas en la mano de Dios, Él realmente te da las fuerzas para hacerlo. Eventualmente todos los buenos hábitos se empiezan a construir dando un primer paso, pero también seguir dando los pasos, seguir como que estoy aquí obedeciendo, estoy aquí dando lo mejor, esperando en ti y que tú hagas lo que tienes que hacer en mi vida. Yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, depender plenamente en Dios. A mí me llama mucho la atención lo que dice Jesucristo a sus apóstoles, porque sus apóstoles estaban preocupados de qué comer o de lo que va a suceder mañana o qué les vamos a dar de comer a las personas que van a venir ahora, que son 5,000, 10,000. Y él dice, ok, ¿por qué ustedes se preocupan por cosas muy simples? Que si se pone a pensar, mi Padre que está en los cielos les da de comer a las aves del cielo que no trabajan y a todas las plantas que ustedes ven, ni a un Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Dice que ellos quizás nacen hoy y mañana se mueren. Entonces Dios les da lo necesario, cuanto más ustedes que son mis hijos. Literalmente eso a mí me rompe la chola, diría en mi buen lenguaje matemático. Es increíble. Eso que tú estás diciendo, de verdad que me ha impactado mucho en esta temporada, porque a veces nosotros tenemos como esas preocupaciones de que, Señor, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer si esto no pasa? ¿Cómo le voy a hacer? Y estuve en una temporada donde no tenía trabajo y yo decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero vi la mano de Dios, o sea, vi cómo Dios hacía todo, lo hacía bien. Y llegué al trabajo y fue como que Dios ya lo tenía preparado, porque fue de un día para otro literal. Y es como que mis jefes y yo como que ya nos conocíamos. Entonces es increíble cómo Dios va preparando todo eso. Entonces eso me encanta porque hace unos meses mi hermano me llama y se le descompone el carro, pero es esa pieza
no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es la pieza más cara del carro y que ya de plano si se descompone ya no, el carro ya no prende, o sea, ya no avanza. No me acuerdo el nombre de la pieza. Pero es una pieza aquí muy no cara. No sabemos nada de carros. Aquí, mira. No, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero la verdad es una pieza muy cara y es una pieza, o sea, es creo que esencial. se llama... Híjole, ¿cómo se llama esto? Ay, googleenlo. Ay, sí, no. Yo me acuerdo, esto se le fue a un carro mío que yo tenía antes también, ¿cómo se llama? La transmisión. Sí, la transmisión. ¡Bravo! Sí, la transmisión. Se descompone la transmisión del carro y estamos hablando como de $4,000, $5,000, o sea, sí. Y a veces ni nueva, o sea, así como de que de segunda mano, ¿no? Entonces me habla súper preocupada y yo le digo, no tenemos dinero. O sea, no, y lo me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo, no tenemos dinero, pero tenemos un Dios que es nuestro papá y que es el dueño del oro y la plata. Y precisamente le hablé de eso y que dice que, o sea, si él le da a las aves del cielo y viste a las flores, pues a nosotros también no nos va a faltar nada. Entonces le digo, vamos a pedirle a papá Dios, ¿de dónde nos va a salir ese dinero? No sabemos. Pasaron unos días y me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Me dice, en el trabajo me dijo mi jefa que metiera la cotización porque ellos van a pagar por eso. Wow. Y sí, realmente eso pasó. O sea, ese dinero que necesitábamos para la transmisión, la empresa pagó por la compostura total del carro. Wow, qué increíble. Y eso me encanta saber porque sí, muchos podrán decir, ay, por medio de la empresa. No, uno sabe que fue Dios. Uno sabe que fue por medio de la empresa, pero fue Dios a través de ellos. Y tener esas, después de ahí, cada que me quiero estresar por algo, digo, ay, si Dios ya sufrió para el carro, mucho más va a sufrir para... No me botes la cámara, ¿viste? Sí, ¿verdad? Te la voy a cobrar. Pero va a sufrir Dios. Dios va a sufrir. Una nueva. Es por eso que estoy diciendo. Esa sí te la cobra. Es que pongan límites, por favor. Steven así la cara de... Ya no les vuelvo a prestar el podcast. No, ya no te volvemos a traer aquí. Pero sí, no, saber que no hay... Volviendo al tema. No hay nada que nos podamos preocupar porque sabemos que tenemos un papá que nos va a suplir todas las necesidades. Sí, y es increíble lo que tú decías. Es como que si Dios ya hizo esto, o sea, es como que Dios trabaja en esas pequeñas cositas para que empecemos a confiar más en Él y decir, ok, es un Dios en el que yo confío plenamente. Y me da risa que ayer estaba hablando con una amiga y le digo, mire, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Yo ya no me preocupo. Yo sé que tengo un Dios que lo va a hacer. Eso. Y si no lo hace es porque sabía que no era para mí. Eso es muy cierto. Entonces es confiar en que así como Dios abre puertas, así Dios las cierra. Pero todo es por un plan perfecto de Dios. Eso, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo creo que han sido esas experiencias que me ha traído hasta aquí porque me he dado cuenta que si Dios lo hizo en un momento que quizás para mí era tan complicado, entonces ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora estoy en... Bueno, no dependiendo del gobierno ni de nada, pero dependo de un Dios que sí suple para todas mis necesidades. Dice. Sí, así es. Increíble. Y bueno, Esteban, una última pregunta. Si le pudieras dar un consejo al Esteban de hace 5 años, ¿qué le dirías? Wow, eso sí le diría eso, lo que estábamos hablando, de que no te preocupes porque eventualmente las cosas se van a mejorar, eventualmente Dios está en el juego, aunque tú no te das cuenta, Él está en control. Para ti crees que todo se fue ahí sí que en la basura, no funcionó, en realidad Dios lo iba a ocupar para un propósito mayor. Todo está planeado, nada más es de correr la carrera y a dar lo mejor, a vivir, quizás decirle también, vive de lo mejor, disfruta cada momento, porque lo mejor está por delante y no está por detrás. Le diría eso. Y sabes que es algo súper padre saber que lo que tú estás ahorita haciendo no es solo para ti, sino para tus generaciones. Que la obediencia que tú ahorita estás teniendo delante de Dios, que lo que Dios te va a entregar no es algo temporal, sino es algo que va a quedar para tus generaciones. Wow. Porque así lo dice Él. O sea, obedéceme, decide obedecerme porque
la tierra que te entrego, o sea, va a quedar para tus generaciones. Para tus generaciones. Wow. Esto es una promesa de parte de Dios para todos los hijos de Dios, no solo para mí, yo creo que para ustedes también que están sirviendo a Dios, están dando lo mejor con lo que tienen, con la pequeña semilla que ustedes dan. Dios está viendo su fidelidad y eso, créanme que a Dios no se le escapa de la mano. Yo creo que eventualmente Dios, la carrera que tú le estás creyendo, la empresa va a llegar. Pero lo que no va a llegar en tu vida es quizás si tú no tomas la decisión de seguir siéndole fiel, yo creo que no va a suceder nada. Pero si tú empiezas a poner a Él en primer lugar en tu vida, al pensar en lo que realmente Él quiere para ti, creo que las cosas van a suceder a su debido tiempo. Entonces, pues, los dejamos con eso y ustedes... Bueno, pero espérate, nosotras nos despedimos. Yo estoy aquí como invitado, así que gracias por ser nuestro invitado, nuestro primer invitado a nuestro podcast. No, de verdad que qué padre. Sí. Nosotros literal lo hicimos por pura cura cuando lo hablamos en el parque, de que puro chiste. Pero, o sea, la verdad, para mí sí era como que, ay, yo sí quiero ir. Sí, la verdad, o sea, en el fondo yo decía, yo sí quiero ir. Yo sí quiero ir, pero qué bueno. Gracias por darnos... Gracias a ustedes por invitarme. Ahora me toca a mí invitarlos para un episodio en mi podcast. Ya, adiós. Nos vemos. Gracias. Dejen un comentario si quieren que volvamos a tomar el podcast de Esteban. Sí, o sea, la verdad me divertí mucho. Yo me divertí mucho más también y gracias por realmente invitarme porque ustedes me dijeron, oye, te vamos a invitar, ¿ok? Sí, aquí estoy, literal así fue. Es edición niñas. Pero muchas gracias, me la pasé muy padre y aprendí mucho de ustedes. Sí, y de ustedes también, qué increíble. Y nada, si quieren volver a vernos aquí robándonos este podcast por un día, sí, ahí estamos encantadas. Comenten allá abajito. Díganle a Steven ahí que nos invitan ahí, invita a mí, nos gustó mucho, nos gustó más que el tuyo. No, mentira. Corte. No, mentira. Esa parte, por favor. Por favor, esa no. No, mire, no me la vaya a cortar. Claro que no, este episodio es de ustedes. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Espero que, aunque sea a una persona, haya edificado lo que estábamos hablando, porque es un tema, no solo es un tema por hablar, sino es un tema que Dios ha trabajado en nosotras, y era lo que le decía a mí, que es bonito hablar de cosas que nosotros sabemos que Dios ha trabajado en nosotros, y que si Dios lo hizo en nosotros, lo va a hacer en ustedes. Sí. Entonces, gracias por vernos y tal vez reírse con nosotros. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este podcast, que la verdad yo sí veo. ¿Tú quién sabe? Yo también lo veo. ¿Tú quién sabe? ¿Tú quién sabe? Sí, ¿verdad? Óyeme, no. No, mentira, así nos llevamos. Sí. Nosotras los amamos mucho y qué bonito compartir esto contigo también. Qué padre estar viendo todo esto acá contigo. Sí, y eso que llevamos poco tiempo conociéndonos. Oye, sí. Llevamos de que un mes, menos de un mes. Pero voy a llevar a mi amiga, me dijiste, pues y yo, me imagino que se conocen desde mucho tiempo. Dije, y yo no puede ser ese día nos conocimos. No, fue ese día. Ese día nos conocimos. De 2 días, dije yo. No, fue ese día. Ese día nos conocimos. Wow. Pero Dios ha hecho algo, la verdad, algo súper bonito entre nosotras y ya, como si nos conociéramos de años. Sí, o sea, lo increíble que es una amistad que nos queremos mutuamente, sino que también Dios ha edificado nuestras vidas mutuamente. Entonces, es muy lindo. Pero bueno, ahí dejamos la historia para el próximo. Gracias por vernos y nada, no se les olvide comentar, compartir. Si ustedes creen que eso le va a favorecer a alguien lo que hablamos hoy, puede compartirlo. ¿Y tú tienes algo que decir? Nada, nos vemos. Bye. Chao, chao. Nos vemos.